Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 4:10 de la tarde, vamos a darle comienzo al seminario del día de hoy. Quiero recordarles igualmente a los invitados, por favor, silenciar sus micrófonos para que no haya interferencias durante el webinar de hoy. A partir del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional, queremos agradecer su asistencia al webinar dirigido el día de hoy por el doctor Salvador Matar Díaz. El doctor Matar es médico egresado de la Universidad Metropolitana, es especialista en neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en cirugía de columna del Hospital Inglés y Hospital Germán Díaz Lombardo de la Ciudad de México, bajo la tutoría del doctor Eduardo Luque Rebollar. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, profesor de pregrado de la Universidad Libre y profesor de posgrado de la Universidad Simón Bolívar, es director del Fellow de Cirugía de Columna de la Misericordia Clínica Internacional y de la Universidad Simón Bolívar. Asimismo, es investigador asociado de la agenda de hoy. Estará hablando acerca del manejo del trauma traquimedular en urgencias. Doctor Salvador, bienvenido y le doy la palabra. Buenas tardes, Rigi, gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Un tema bastante largo. Trataré de resumir y dejarles alguna enseñanza y más que todo algunas inquietudes al respecto. Es una patología muy frecuente en Colombia, ya estaremos profundizando al respecto. Por lo general, estos pacientes llegan más que todo a urgencias. Muy rara vez nos llegan de manera electiva al consultorio. Por eso está enfocada la conferencia hacia el manejo de este tipo de pacientes en urgencias. Haciendo un poquito de historia, es importante que hablemos de la parte de muchos colegas que trataron de clasificar las fracturas de columna vertebral. Holzgård hablaba de las dos columnas y de acuerdo a esa clasificación trataban de sugerir o de sugerirle al colega el tipo de fractura que era, si esta era o no inestable y si requería, ya sea que fuese inestable, la intervención quirúrgica. Entonces, fueron desde 1963, Jan Holzgård hablaba de eso. Posteriormente, Dennis, en 1983, le añadió a lo que decía Holzgård de dos columnas, la tercera columna, que eran los elementos posteriores. Igualmente, como el mismo concepto de decir cuáles fracturas se comportaban estables o inestables. Cuando ya uno utiliza el término inestable, ya se está refiriendo a que el paciente requiere una intervención quirúrgica. Posteriormente, la AO, una asociación de médicos especialistas en columna, pues también trazó unas indicaciones sobre cierta clasificación, ya no tan estricta como las dos anteriores, sino pues ya hablaba de fracturas de acuerdo al mecanismo como éstas se producían, así como lo están viendo en la diapositiva. La tipo A, la tipo B, la tipo C. Esta es como el recién nacido de la que hoy día utilizamos. Bácaro y colaboradores, un cirujano de columna muy famoso y que le gusta pues, clasificar mucho la patología de columna, él es uno de los pioneros de esta clasificación. Él en el 2005 actualizó la de la AO y además de los tipos de fractura le añadió pues, una escalita integrando el síndrome neurológico y el complejo ligamentario posterior. Entonces le ponía valores a cada tipo de lesión de acuerdo al tipo de fractura, al síntoma o signo neurológico y si estaba o no lesionada en los elementos posteriores. Le daba mucha importancia a los elementos posteriores y a las fracturas por distracción. Eso dando a entender que este tipo de fracturas que tienen combinación de estas características son bastante inestables y son quirúrgicas. Por lo tanto, él en su escala decía que pues, los valores, cuando se clasificaba una fractura en 4, era una fractura desde el punto de vista dudosa, si se operaba o no se operaba, bueno, ya quedaba a criterio del medio donde se desenvolvía el paciente o el médico. Y ya si era más de 5 grados de 5 en el puntaje anterior que había mencionado yo, sumando
la primera escala, la segunda y la tercera, si daba más de 5, entonces él recomendaba intervención quirúrgica a esos pacientes. Posteriormente, 2013, que es la que usamos hoy en día, se trató de completar, digámoslo así, la clasificación de la fractura. Esta es la que hoy usamos en día. Entonces, las tipo A son las fracturas por compresión. Ustedes ven aquí la forma como está comprimido el cuerpo. Aquí se observa. La tipo B, cuando hay una lesión de la banda de tensión, ¿sí? O sea, de los elementos posteriores, y que puede tener una dirección hacia anterior. Y la tipo C, que es la traslación, la de color rojo, es cuando ya hay una combinación de varios mecanismos, sobre todo de rotación y traslación. A esta clasificación, en términos, digamos, muy semejantes a la que él había hecho en 2005, le puso 2 ítems más, el estado neurológico y el modificador clínico, pero utilizando la misma nomenclatura o numeración o la valoración numérica del tipo de fracturas de su clasificación anterior. Entonces, desglosando una por una rápidamente, vemos que aquí tenemos la tipo A, que la primera se llama A0, que puede ser una fractura de una apófisis transversa, la que le pasó a este muchacho Neymar, de la selección de Brasil, una fractura de la apófisis espinosa, ¿sí? Como en este ejemplo, hay una fractura de la apófisis transversa. La A1 es una fractura en donde hay una lesión, una fractura del platillo, ya sea inferior o superior. Aquí lo vemos, un ejemplo de ese tipo de fractura. La A2, una fractura que nosotros antes le llamábamos tipo split, porque parece un libro, como si se abriera la vértebra, el cuerpo vertebral en dos. Es una fractura ya sea por lesión coronal o sagital. La tipo A3 es una fractura por estallido, la A4 también. ¿En qué se diferencian? Que la A3 es una fractura por estallido incompleto, como vemos aquí en un estallido, pero que miren que el canal está indemne. Se puede aceptar hasta un 20% de invasión al canal y sería un estallido incompleto, o sea, no está comprimiendo o en su totalidad estallada la vértebra en todas sus dimensiones. Y la tipo 4, A4, es así. Es una fractura por estallido donde vemos que este bloque de la vértebra en su parte posterior se está introduciendo hacia el canal vertebral. Por lo general se acompaña también de una fractura de la lámina de esa vértebra, como observamos acá. La tipo B es cuando fallan los elementos posteriores. Entonces tenemos una fractura clásica, que es la fractura de Chance. Esta fractura en donde se lesionan los elementos posteriores, pero hay una ruptura del cuerpo vertebral. O sea, el trazo de fractura coge el ligamento supraespinoso, rompe la espinosa, rompe la lámina y se atraviesa hacia el pedículo, hacia el cuerpo vertebral. Miren qué imagen tan hermosa esta, de un ejemplo de este tipo de fractura. Es una fractura bastante inestable, pero que puede, imagínense, puede ser corregida sin cirugía. La tipo B2 es la misma lesión de elementos posteriores, ya sea por los ligamentos supraespinosos, interespinoso, ligamento amarillo, y puede tomar dos caminos, hacia el platillo superior o hacia el platillo inferior. Este es un ejemplo, hacia el platillo superior. La tipo B3 es una fractura que más que todo se ve en un caso que creo que les presenté ayer, en casos de espondilitis anquilosante, porque el mecanismo de hiperextensión que produce va a provocarse este tipo de fracturas en pacientes clásicamente que tienen una espondilitis anquilosante y va a lesionar tanto el disco intervertebral o el cuerpo vertebral, el trazo de fractura. Y la última que hablábamos, la tipo C, que les mencionaba que es una combinación de varios mecanismos, es una fractura bastante catastrófica porque se combinan diferentes mecanismos. Por lo general, los que con más frecuencia se combinan son el mecanismo de traslación y el mecanismo de rotación. Estas fracturas son bastante inestables. Por ejemplo, miren este caso. Miren, como en un corte axial se ven las dos vértebras, porque una columna está a un lado y la otra al otro. Miren esta reconstrucción tridimensional o esta coronal. Esas son fracturas bastante inestables que les decía yo que le daba un puntaje de 4. Esos pacientes por lo general tienen síndrome neurológico casi completo,
o incompletos, pero por lo general son completos. Y hay que actuar lo más pronto posible, sobre todo si está incompleto, porque podría tener un buen pronóstico el paciente si es operado en las primeras 6 o 8 horas, que es lo que más se recomienda. Le añadió entonces una clasificación adicional, que es el estado neurológico y la numerada, dándole puntajes. Y el último modificador, pues que no se había tenido en cuenta en ninguna clasificación, era si había dudas de lesión de la banda de tensión. A veces hay que hacer hasta una resonancia magnética para poder tener confirmación de que los ligamentos posteriores están indemnos o están lesionados. Hay signos indirectos en la resonancia que nos pueden decir si hay alguna sospecha de lesión. Y el otro parámetro es el M2, que es el paciente que no se había mencionado en ninguna clasificación en la historia que les acabo de contar, pacientes que tienen un trauma raquiomedular, tienen una luxofractura, pero que además tienen comorbilidades, pues, o enfermedades óseas, comorbilidades, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, etcétera, obesidad, enfermedades óseas como osteoporosis u otros tipos de enfermedades óseas. Esta es la mitad, hasta aquí es la mitad de la conferencia. De ahora en adelante, yo les voy a decir tristemente que en trauma raquiomedular la evidencia que existe es muy escasa para tomar decisiones, que es la que nos interesa al final de cuentas, en urgencia y de ahí a quirófano, o de ahí a tratamiento conservador. Pero basándome en David Sackett, el padre de la medicina basada en la evidencia, yo diría que esto es importantísimo. La medicina basada en la evidencia nos debe servir para tomar decisiones, pero individualizando cada paciente. O sea, no es lo mismo tomar la información que hay a nivel mundial, que puede ser los mejores estudios y ensayos clínicos, lo que tú quieras, pero hay que individualizar al paciente. O sea, todos los pacientes no son iguales. Hay diferentes, hay que hablar con el paciente, hay que hablar con la familia, además de todos los factores que acabo de mencionar en clasificación, pero hay otros factores que son extramédicos, pero que tienen que ver con la patología actual de este paciente. Entonces, tristemente les decía que la mayoría de las valoraciones o de estudios que hay sobre trauma raquiomedular, ya sea en manejo de urgencias inicialmente, en el traslado del paciente, manejo de urgencias, diagnóstico, tratamiento, son evidencia tipo 3. O sea, son conceptos pues, de grupos de trabajo. Poquitos hay guías de manejo o estándares. Epidemiológicamente, pues en azul, en las letras azules, ustedes están observando las estadísticas del Reino Unido y de Estados Unidos en promedio, Norteamérica y Europa. En rojo están observando las de Colombia. Imagínense, aquí es la mayor cantidad de porcentajes de trauma raquiomedular por violencia. Y en segundo lugar está el accidente de tránsito. Es muy escaso el resto de ítems. Opción tipo 3. O sea, esto no es una medicina basada en la evidencia con poca valoración, pero ustedes por lógica deben saber, o sea, se deben imaginar que si un paciente tiene un trauma raquiomedular, hombre, lo más lógico es inmovilizarlo, ponerle su collar, su tela adhesiva, o sea, inmovilizarlo en bloque, o sea, tener todas las precauciones necesarias para no provocar una segunda lesión en el paciente. El transporte, tipo 3, o sea, pero ¿qué es lo más lógico? Hombre, movilizarlo en un medio de transporte adecuado. Si el paciente está en el campo, pues tratar de esperar un automóvil, una ambulancia, y no llevarlo en un carro mula, en un transporte de animales. Enviarlo a un centro de referencia especializado. Si está en una parte, pues, donde no hay centros especializados en columna o de neurocirugía o de ortopedia, o de cuidados intensivos, esos pacientes no deben ser remitidos ahí porque estás perdiendo un tiempo valioso entre que el paciente llega a esa institución y de ahí es nuevamente remitido a la institución que de verdad debe hacerse la referencia obligatoriamente al centro ideal. Pero de todas maneras, esta es una opción tipo 3. Lógico, si un paciente politraumatizado, por lo general los traumas raquiomedulares no solamente tienen un trauma a nivel cervical, torácico, lumbosacro, también tienen trauma craneal, trauma de tórax, trauma de abdomen. Son pacientes que por lo general van a requerir monitoreo en cuidados intensivos, un monitoreo respiratorio, cardíaco, hemodinámico. No hay estudios, no hay estándares, no hay evidencia tipo 1 para esto.
Igualmente en las revisiones que se hacen de la OMS, de las academias de trauma raquimedular, de las asociaciones de trauma raquimedular a nivel mundial, se recomienda esto. Pero esto se recomienda porque lo hacen grupos de trabajo, grupos de clínicas y hospitales que recomiendan esto porque eso así lo manejan ellos, pero no tienen evidencia científica válida. O válida, pero de este tipo. Tratamiento conservador en urgencias. Ya después de la inmovilización, que llegó el paciente inmovilizado, podemos iniciar pues, sus preoperatorios normales, hemograma, tiempo de coagulación, por si acaso se va a operar, electrolitos séricos, inicialmente. Y para el manejo endovenoso se puede canalizar con solución salina fisiológica al 0.9% y tener la posibilidad de ordenarle al paciente o prescribirle corticosteroides, la metilprednisolona. Eso es discutible, por eso es una opción también tipo 3, porque hace muchos años con los estudios nazis, en un laboratorio que sesgó de pronto al principio los resultados, pero en el transcurrir del tiempo, la experiencia de los centros que recibimos pacientes con trauma raquimedular, bueno, nos hemos dado cuenta que pues queda a opción del médico tratante, a opción del servicio de columna, si inicia o no corticosteroides. Lo que se ha concluido en este tema es que el paciente puede sentir algo de mejoría en niveles sensitivos, lo cual es muy subjetivo, es una evaluación muy subjetiva del paciente como tal, no es un signo objetivo. Y lo otro es que aumenta la morbilidad, porque los pacientes pueden hacer sangrados digestivos, pueden bajarse las defensas y pueden ser fácil presa de infecciones en cuidados intensivos, sobre todo. Los antibióticos también discutibles, es la dosis que se ha dado en pacientes, es una dosis por mucho tiempo. En Colombia no tenemos este medicamento. El riduzole, que es un anticonvulsivo, es un estabilizador de los bloqueados canales de sodio, perdón. Se usó inicialmente en animales, para trauma raquimedular se ha usado en seres humanos, pero su indicación inicial fue para anticonvulsivos. No hay una referencia exacta sobre el uso de este medicamento en humanos para trauma raquimedular todavía, hasta este momento. Esto sí es clase 1, se recomienda pues a los pacientes iniciarle heparina de bajo peso pulmonar, sobre todo los pacientes que van a estar mucho tiempo en reposo por tratamiento conservador, en tracciones cervicales o pélvicas. Vendaje compresivo neumático, nosotros utilizamos estos dos ítems en la institución. Y también se recomienda estimulación eléctrica intermitente en miembros inferiores para mejorar el retorno venoso. Tipo clase 1, también colocar sonda vesical, el omeprazol para evitar lo que les había mencionado del sucralfato para evitar los sangrados gástricos, y antibióticos siempre y cuando haya una indicación por infección. Clase 3 es iniciar la dieta lo más pronto en el paciente, ya sea por vía oral, por vía nasogástrica, por vía enteral, parenteral, pero es una opción tipo 3. Esta camilla de Stryker nos sirve para tener a los pacientes inmovilizarlos de cúbito supino, de cúbito prono, amarrados a la camilla. O sea, sin peligro de que, a pesar de que ponerlo en decúbito prono, se vaya a caer el paciente. Es una camilla especial, pero no hay estudios, sino con evidencia tipo 3. Esto es muy útil en la camilla en pacientes que queremos que no se vayan a escarar. Que esos pacientes que quedan parapléjicos o cuadriplégicos, una de las complicaciones más grandes son las escaras que les salen a nivel sacro, a nivel de zonas prominentes de tobillo, y esta camilla es muy útil para ese tipo de pacientes con esa patología que van a quedar con un déficit permanente en miembros inferiores o en las 4 extremidades. Las escalas de evaluación clínica de pacientes con un trauma raquimedular son opción tipo 3, nosotros utilizamos esta. Nos evalúa la parte motora, la parte sensitiva y la parte de esfínteres. Entonces nos va a dar un puntaje y de acuerdo a eso podemos tener la posibilidad de clasificarlo, de hablar el mismo idioma con otros centros que manejan trauma raquimedular y de hacer estudios prospectivos o retrospectivos respecto a la casuística de nuestra institución. Lógico, esto es lógico, pero es evidencia tipo 3, pero lo vemos en la práctica diaria. Entre más alta sea la lesión, del cono medular hacia arriba, es más grave el pronóstico del paciente. Entre más radicular y más cola de caballo hacia la región sacra, hacia la lesión, es de mejor pronóstico.
Esto sí está bastante estudiado en animales, en cadáveres, y en humanos no se ha podido porque nosotros no podemos vaticinar qué paciente se va a traumatizar, qué paciente se va a luxofracturar, pero en cadáveres sí se han hecho pruebas midiendo la fuerza de torsión o de compresión o de distracción que se puede realizar en un paciente para provocar una fractura en los cuerpos vertebrales o en los elementos posteriores. Entonces, sí hay ya estudios al respecto de cuánta fuerza se necesita para provocar esto, pero teniendo la salvedad que son cadáveres, no tenemos en vivo el paciente, de pronto hay un ligero sesgo en la medición o en exactitud, por decirlo mejor. La evaluación radiológica, gracias a Dios sí tenemos evaluación tipo 3, en medicina basada en la evidencia, lo que les mencionaba ayer, hay que hacer una radiografía de columna cervical AP, lateral, transoral. Si no se puede el AP, ni modo, no se hace. Y si de pronto ese paciente requiere un TAC porque sospechamos una fractura o porque la fractura que sospechamos está en la unión C7T1 y el paciente, o C6-C7T1 y el paciente, a pesar de bajar de los hombros, no tenemos una buena proyección lateral, tendríamos que hacerle una tomografía de área difícil. Entonces, ahí podríamos hacer completar pues, el estudio de radiografía de columna cervical para zonas difíciles. Por ejemplo, de pronto la transoral porque el paciente está intubado, tiene una cánula de Guedel y no podemos hacer una transoral muy buena, entonces nos va a servir el TAC para hacer esa apreciación y esa definición del tipo de fractura que vamos a encontrar en ese tipo de pacientes. Igualmente, si nosotros vemos que todo esto está normal, el estudio radiológico inicial está normal, pero el paciente tiene síntomas y no vemos nada, tenemos que decir, si le tomamos una tomografía o una resonancia, probablemente si la radiografía nos muestra que hay una buena, adecuada alineación, lo que les mencionaba ayer en la clase de imagenología de rayos X, miren lo importante que es, si los pedículos están bien, si las espinosas están bien, si la alineación de la columna está bien, si la lordosis, las curvas naturales de la columna fisiológica están normales. Hombre, ¿por qué vamos a gastarnos el presupuesto en tomografía? Vamos a gastarnos en una resonancia porque lo más probable es que ese paciente tenga o una contusión medular o una lesión de tejidos blandos, elementos posteriores, ligamento transverso en el atlas, ese tipo de diagnósticos que son un poquito más difíciles, más finos. Pero eso queda a cargo del médico de urgencias, en su grupo de trabajo, que decide sobre el tema. ¿Cuáles son las metas del tratamiento entonces al final de cuentas? Primero, pues, alinear y descomprimir los elementos neurales. ¿Con qué se hace eso? Primero, pues con tracción cervical, tracción pélvica. Posteriormente se va preparando ese paciente para un tratamiento conservador, un tratamiento ortésico, que son los corsets, o un tratamiento quirúrgico. Esa diligencia que hacemos prematura en este tipo de pacientes, en urgencias, es importante porque de eso va a depender el pronóstico del paciente, su recuperación neurológica y, después de haber instalado esos tratamientos que mencionaba, su rehabilitación temprana. En esto de rehabilitación temprana, ya sea con un tratamiento conservador, con corset o con tratamiento quirúrgico, que gracias a Dios ya tenemos suficientes materiales electrocintes para poder hacer la corrección de las luxofracturas, la rehabilitación temprana está demostrado y está indicado que sea lo más pronto posible. Mínimo a las 24 horas después de instalado el tratamiento, cualquiera de estos tratamientos que había hecho. Con el paciente consciente, claro. ¿Cómo identificamos la inestabilidad? Esta es una definición de White y Panjabi en el año 1990 que persiste hasta la actualidad, porque es muy claro lo que ellos dicen ahí. La inestabilidad. O sea, la inestabilidad es una entidad clínica, ¿sí? Pero nosotros con este concepto podemos traspolarlo y relacionarlo con una radiografía, con una tomografía, con una resonancia y poder determinar que además de la inestabilidad clínica, nosotros podemos tener una correlación clínico-imagenológica con las imágenes que tenemos en ese tipo de estudios. Entonces, estamos enriqueciendo mucho más el diagnóstico y mirando hacia un futuro, hacia un tratamiento. Entonces, existen muchos criterios de inestabilidad, pero están resumidos en esta diapositiva. Vuelvo y repito, no es evidencia 1, es evidencia 3, son opiniones, son conceptos de grupos de trabajo. Nosotros lo manejamos y lo aplicamos en nuestros pacientes.
cuando un paciente tiene una disminución mayor al 50% de la altura del cuerpo vertebral, cuando la deformidad sifótica a nivel cervical es de más de 15 grados, algunos dicen más de 11, la deformidad sifótica torácica es más de 40, o en lumbares más de 25 grados, estamos hablando de que hay inestabilidad. Cuando hay una irrupción en el canal raquídeo de más de 25%, debemos estar ante una fractura por estallido, una fractura por traslación, por rotación, y que puede haber mucha inclinación a decir que esa fractura está inestable. Y cuando hay una traslación mayor de 3.5 milímetros, o sea, un desplazamiento ya sea anterior o posterior en la alineación natural o normal de una columna vertebral. Esto, añadido a la clasificación que les había hablado de Bácaro del 2013, nos va a dar mucha información para tener un concepto claro y tomar determinaciones a futuro. Les hablé ahorita de la tracción esquelética, son unos pines que se colocan en el cráneo, mismo aquí, en este punto, a nivel biparietal. ¿Sí? El pin no debe atravesar más del díploe, porque si atraviesa la tabla interna puede haber o provocar hematomas epidurales, subdurales o hasta parenquimatosos. Ha habido reportes de casos en la literatura mundial de complicaciones a la colocación de tracción cervical. No, que eso es fácil, yo la pongo. La tracción cervical es un procedimiento quirúrgico invasivo. O sea, para mí ningún procedimiento es fácil. Posición. Bueno, la posición es una camilla que tiene su opción de colocar el intensificador de imágenes por aquí o el O-arm y poder hacer proyecciones AP laterales oblicuas de los pacientes que vamos a intervenir de columna. Miren que aquí la columna se está toda libre, desde el sacro hasta segundo, debajo de la camilla. ¿Okay? Los tubos, los bolsos que se ponen a los lados, pues los rollos se colocan a nivel tórax, cresta, en las partes, en las tibias, para evitar pues compresión de zonas nobles y evitar el sangrado epidural que se puede presentar por la compresión del abdomen. Vamos a ir descendiendo desde el cóndilo occipital y la primera vértebra cervical hasta el sacro. Entonces, opción tipo 3, para pacientes con una fractura del cóndilo, una fractura del cóndilo lineal, una fractura que no es conminuta. Las fracturas conminutas y desplazadas del cóndilo pueden ser quirúrgicas en algún momento, pero por lo general la mayoría son tratadas con movilización cervical externa. Anteriormente se utilizaba, en algunas partes del mundo lo usan, el halo cráneo cervical torácico. Hoy día, pues la verdad, yo a todo paciente que le pregunto si quiere que le ponga un halo, que son unos pines como la tracción cervical que se coloca en el cráneo, pero la tracción cervical es momentánea mientras se va a operar el paciente, después se le quita. Pero el halo no, el halo tiene que durar entre 30 y 90 días con el puesto. Los pacientes no lo permiten, no lo aceptan. En estos pacientes se utiliza el SOMI. En este paciente, que es un paciente desobediente, le falta aquí la porción occipital porque él se la quitaba para reírse. Fracturas del atlas. Las más frecuentes son las fracturas del arco anterior y del arco posterior, una fractura que es reconocida como Jefferson por la persona que la describió inicialmente. Este es un caso, una fractura con Jefferson. Yo no voy a hacer presentación de casos en la charla, pero estos son casos clínicos que han sucedido y que los hemos tratado. De pronto, alguno de los asistentes a la conferencia no está de acuerdo con el tipo de determinación quirúrgica que hicimos, el tipo de tratamiento que propusimos. Al final de la conferencia puede hacer su presentación, su discusión y su posición al respecto. En este paciente observamos una fractura del atlas, tenemos opciones clase 3 para estos pacientes, se puede manejar con halo o tratamiento quirúrgico, especialmente por vía posterior. En este paciente, como vimos una luxación también atlantoaxoidea, hicimos una fijación occipito C2-C1 con la técnica de Mager. Esta es la lateral, esta es la AP. Esta es una tomografía de control postoperatorio de ese paciente, donde vemos los tornillos en la cresta occipital interna. Sobre estos tornillos en la cresta occipital interna se recomienda colocarlos ahí porque dan una estabilidad mucho mayor que los que se colocan a nivel paralateral. Esta es una... Miren la fractura que tenía. Eso no se logra reducir, es muy difícil, pero sí se logró reducir la luxación de C1, C2, que es lo importante.
Esta es una reconstrucción sagital y esta es una coronal. Este es otro pacientita que operamos hace 10, 12 años con una fractura del axis oblicua. Miren aquí, fractura oblicua, bastante patológica. ¿Sí? Oblicua es una fractura rara, también un poquito conminuta, acá la vemos en la AP, miren la conminución acá. Y esta es la paciente con su tracción cervical. Cirugía con la tracción cervical transoperatoria. Esta es la posición de la paciente, los brazos pegados a los lados, tratando de descender los hombros para poder ver bien la columna cervical. Aquí la vemos. Esta es la marca de la incisión proximal y distal. En esa época no teníamos marcadores. Este es el resultado posoperatorio de la cirugía. Lo traigo a colación porque en esta época comenzamos a utilizar el tornillo translaminar. Nosotros en esta paciente pusimos un tornillo C12-1 del lado derecho. Del lado izquierdo, perdón, del lado derecho no se pudo porque estaba fracturado para iniciar el trayecto del tornillo. Entonces lo que hicimos fue hacer un tornillo translaminar, que biomecánicamente está demostrado que tiene una aceptación, una casi resistencia al pull-out, a la salida del tornillo, casi igual que la del C12-1 transarticular que es este. Estas son las radiografías dinámicas de la paciente un mes después. Todavía la tenemos con el collar de SOMI para evitar la movilización. Este es un control. Otro caso de un paciente con este es masculino, una fractura severa del axis, del cuerpo, muy por debajo de la base de la odontoides, con una migración de la odontoides hacia arriba. Estos son los cóndilos, ¿eh? Este es el segundo. Miren hacia dónde ascendió la odontoides. También se hizo la tracción transoperatoria y este es el resultado. Esta es la imagen transoperatoria, AP y lateral. Una fractura del C2, pero de Hahnemann. Ya no una fractura del cuerpo, sino de los pedículos de Hahnemann. Aquí se observa la fractura. Miren. Estos son los pedículos de Hahnemann y una listesis de C2 sobre C3. Este paciente con esa lesión del ligamento longitudinal posterior, lesión discal, existen dos maneras de abordar este caso, por vía anterior o por vía posterior. Nosotros decidimos esto, por vía anterior. Una cirugía de un abordaje que no es muy fácil, un abordaje laborioso, pero miren, este es el transoperatorio y esta es la radiografía postoperatoria, el resultado. Logramos una alineación de C2 con C3, el disco lo reemplazamos con una prótesis metálica con un injerto de hueso para poder hacer la artrodesis normal. Este es un paciente con un traumatismo severo raquimedular a nivel cervical, a nivel de C6, C7. Miren esa luxofractura que tiene este paciente, esa desalineación. Paciente enseguida sometido a tracción cervical en las primeras 6 o 8 horas del trauma. Se hace inicialmente un abordaje posterior con unos tornillos transarticulares y unos ganchos laminares en C7. Este es el resultado postoperatorio de un TAC, ganchos y tornillos transarticulares. Es muy probable que se sugiera la culminación hasta T1, es muy probable. Nosotros en el transoperatorio vimos que T1 estaba indemne, los ligamentos perfectos, quisimos no avanzar hasta ahí. El resultado aquí se va a colocar el injerto. Este paciente, por seguridad, por lo que acabo de mencionar, que no bajamos hasta T1, quisimos hacerle también un abordaje anterior, y este es el resultado de la imagen transoperatoria. Fijamos igual desde C5 a C7 con la placa por vía anterior, con un reemplazo del cuerpo con una malla de titanio, con injerto en su interior. Este es el resultado en la imagen sagital y este es el resultado en la parte AP. Pasamos a la columna torácica. Vamos a dividirla en T1 y T10, que es la columna torácica propia, que es aquella que está articulada con las costillas y con el esternón. Y dejamos en una siguiente porción de la charla de T11 a L2, que es la unión toracolumbar, que es mucho más importante, y el área
donde más frecuentemente se producen las fracturas de columna vertebral. Entonces miren esta fractura tan enorme, tan drástica, tan grave, pero a nivel torácico este paciente totalmente parapléjico y con pérdida completa del control de esfínteres. Estas fracturas por lo general se acompañan de esto, de un hemotórax. Entonces son pacientes que están bastante complicados. Son pacientes que hay que esperar el manejo en cuidados intensivos y cirugía de tórax para poder hacer una buena preparación para la cirugía de columna, ya que pues, con un paciente parapléjico, con pérdida de control, con estas imágenes, es muy difícil que el paciente salga de ahí. Pero hay que hacerlo. Esos pacientes hay que recuperarlos para que puedan por lo menos mantenerse sentados. Esta es una imagen transoperatoria de la cirugía. 3 niveles por arriba, 2 por debajo, 2 por arriba. ¿Sí? Es una imagen, nos pareció adecuada la realineación en el plano sagital y mucho más en el coronal. Esta es la imagen del paciente. Se hizo una laminectomía, se hizo limpieza de la dura, se hizo cierre porque había fístula dural, había ruptura de la dura por el mismo trauma. Y este es la matriz ósea con injerto autólogo del paciente. Ahora sí llegamos a la unión toracolumbar. De T11L2, estas son fracturas que son, anteriormente las llamamos por cinturón de seguridad, fracturas de Chan, fracturas por estallido, ahí está ese grupo de fracturas de la clasificación de la que hablamos inicialmente, que fue descrita en 2013. Esta es una fractura de la vértebra L2, ¿sí? Con un poquito de tipo, este es tipo A4, que es una fractura por estallido completa, miren aquí, completa, y una tipo A1, platillo superior, de L3. Okay. Entonces, esto fue lo que hicimos en ese paciente. Un abordaje anterolateral por una lumbotomía que nos ayudó un cirujano general de abdomen, y con la disección llegamos a las vértebras L3, L4. Ese paciente se mantuvo en corset hasta que no hubo una artrodesis completa de la cirugía. Este es el posoperatorio. Otro paciente ya a nivel de columna lumbosacra de L3 a S1, es un paciente con una fractura, aquí la vemos, de L4. Este paciente se cayó de 4 metros de altura y por lo general estos pacientes que caen de una altura de ese tamaño siempre tienen una fractura en extremidades. Miren, este paciente tiene una fractura en tibia y peroné, una reconstrucción tridimensional con el tutor puesto. A este paciente se le hizo igualmente un abordaje anterolateral. Miren esa fractura por estallido de L4. ¿Sí? Se hizo una lumbotomía igualmente, se hizo una descompresión del canal, ya que el paciente tenía una lesión neurológica parcial. Aquí vemos el injerto, la matriz, lleno de matriz ósea, y el injerto autólogo del paciente y la fijación. Estos son los estudios postoperatorios del paciente. Los 2 tornillos superiores, los 2 tornillos inferiores, la malla del tornillo con su injerto, ¿sí? Y sus 2 barras. Repito, opción clase 3. El futuro, que ya hoy día es un presente, gracias a Dios, en la institución donde trabajamos, ya que tenemos este equipo que se llama OAN. Este es un tomógrafo tridimensional en quirófano, donde yo tengo unos señaladores, unos controles remotos, y todo paso que yo estoy dando en el paciente lo estoy mirando también acá en la pantalla del navegador. Y veo la profundidad y veo los 3 planos del paciente, el plano sagital, el plano coronal y el plano axial. Adicional a eso, este equipo me muestra y me hace estas imágenes. Yo puedo, con el paciente intubado, poder observar qué tipo de cirugía hice. Entonces aquí estamos viendo una instrumentación cervical anterior, con una placa, tornillos y malla, y estamos observando la colocación de los tornillos, si están bien puestos, si están mal puestos, si está oblicua la placa, si la malla está afuera o está muy metida. O sea,
puedo determinar exactamente si reduje o no la luxación, si está bien alineado. Mejor dicho, me da toda la información que puedo tener en un paciente externo. Resumiéndoles, esta es mi conclusión. En cirugía de columna, nadie tiene la última palabra. Nadie. Nosotros podemos hacer recomendaciones para clasificar las columnas, para el manejo del paciente en urgencia, para sugerir algún tratamiento de urgencias intravenoso, sugerir algunos estudios, sugerir un tratamiento conservador, sugerir un tipo de corset, sugerir un tipo de tratamiento quirúrgico, pero nadie tiene la última palabra. Y miren, como decía uno de mis fellows ayer o esta mañana, me decía, doctor, pero es que esas clasificaciones de traumas raquinolares, de tumores, etcétera, en columna vertebral, nunca le dicen a uno ni le sugieren qué tipo de técnica quirúrgica utilizar ni qué tipo de cirugía hacer. Le decía yo, precisamente por eso, porque las clasificaciones están hechas para eso, para tener una información adecuada de cómo clasificar y de cómo comunicarnos con el resto del mundo, tener un lenguaje como que uniforme, pero eso es un comienzo, eso es un comienzo. Yo aspiro que de aquí a 10 años, 20 años, mis hijos, mis fellows puedan utilizar de pronto una escala o un programa en el computador que les diga, mira, aquí está la información de este paciente, este es el diagnóstico, este es el tipo de fractura y este es el tipo de cirugía que hay que hacer. Ojalá eso se pueda hacer algún día. Bueno, eso es más fácil, eso nos va embruteciendo más a los seres humanos. No me despido sin antes decir gracias a todo el equipo que me acompaña siempre en cirugía, a los fellows, a los internos, a los médicos de planta, al coordinador del servicio de neurocirugía, al director de la clínica, al director médico, a toda esta gente que nos ayuda, a las enfermeras, a la gente de epidemiología, a todo. Sin ellos no es posible nada de esto. Yo soy un granito de arena nada más en el grupo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Matar, por esa excelente presentación. Lo felicito. Abrimos ahora mismo un espacio de 10 minutos para poder socializar cualquier inquietudes que tengan. Toman la palabra habilitando su audio, por favor. Salvador, soy Mario. ¿Te puedo robar un segundo de esta? Claro que sí, Mario. Claro que sí, Mario. Bueno, cuenta. Me gustó realmente muchísimo la charla y voy a empezar por tu última diapositiva. En cirugía de columna nadie tiene la última palabra. Por esa razón, yo lo que te quiero decir, esto voy a aclarar que es una opinión más que nada personal, no científica. Yo no sé hasta qué punto de vista tiene sentido operar esos pacientes con déficit neurológico que no se van a recuperar, hacer cirugías tan agresivas. Y te digo, vos sabés que tengo ya como médico más de 35 años. Cuando yo empecé mi formación de neurocirujano, todas estas cosas no existían, especialmente fuera a lo que es trauma. Entonces, sacrificar tanto a un paciente, por ejemplo, esa fractura de columna dorsal que mostraste con hemotórax y cosas, sacrificar tanto a un paciente y instaurar un tratamiento tan costoso cuando no va a tener recuperación neurológica, yo no sé hasta qué punto de vista tiene sentido operarlo. Ok, Mario, tu pregunta... voy a aclarar que esto me hago cargo, nadie va a estar de acuerdo conmigo, al menos online, pero en charlas personales offline mucha gente cambia su posición. Eso lo sabes bien. Claro que sí. Mario, mira, tu pregunta es enriquecedora. Yo también me formé en la época tuya. Creo que soy de pronto unos años más joven que tú, pero también pensábamos de esa manera en su momento, pero las cosas han ido evolucionando y de pronto no es tanto operar por operar a esos pacientes como dices tú. Por
de verdad, tú tienes mucha razón en lo que dices. O sea, hay muchos pacientes que no requieren cirugía y que de verdad son intervenidos. Yo sí te lo digo online. Pero este tipo de pacientes que está parapléjico o pérdida de control de esfínteres, Mario, si lo dejamos así, ojo, estoy hablando de un paciente que a pesar de la hemotórax y que estuvo en cuidados intensivos, salió adelante y tuvo unas condiciones médicas adecuadas para soportar una cirugía que es por vía posterior, no es por vía anterior, es por vía posterior. Entonces, este tipo de pacientes, si los dejamos evolucionar, van a tener unas complicaciones que son horribles. Primera, una deformidad, encifosis tremenda. Segunda, dolor mecánico secundario a la deformidad. Mira, he tenido pacientes de este tipo que les traquea la columna y que pegan gritos enormes cuando se tienen que sentar en una silla de ruedas, cuando los pasan de la silla de ruedas a la cama. Entonces, la cirugía no es para mejorar el déficit neurológico. La cirugía tiene dos funciones. Una, evitar la deformidad a futuro. Dos, mejorarle un poquito la calidad de vida a ese paciente para que sea rehabilitado, por lo menos de las tetillas hacia arriba, en sus hombros y en sus brazos y en su cuello y en su cabeza, porque de ahí para abajo sabemos que el paciente tiene una sección medular y no va a haber nada que lo alivie. Entonces, no es justo que un paciente de esto, neurológicamente ya completo, también nosotros de pronto dejemos pasar y no operarlo, y este paciente tenga entonces otro tipo de quejas adicionales a la que ya tiene, que es la depresión, la atrofia de los miembros inferiores, lo dejó la esposa y lo dejó todo el mundo porque es un tipo ya desechable en la sociedad y que nadie se va a hacer cargo de él y que es una carga para todo el mundo. Entonces, no, pará, perdón, no confunda. Yo no dije diciendo, no hacerle nada, ¿eh? Ojo, Mario, te estoy diciendo esto en el paciente que de verdad tiene una indicación quirúrgica como esa fractura que te mostré. No en pacientes que tienen una fractura tipo A1, tipo A2, hasta tipo A3 en columna torácica, que no son quirúrgicos. A esos pacientes yo no los veo, aunque estén parapléjicos. Sigue, Mario. No, lo que yo te que se superpuso la voz, pues es muy difícil estar charlando así. Yo no dije no hacerles nada y dejarlos tirados, ojo, no confundan. Solamente me referí a la intervención quirúrgica. Ojo, al menos al principio, si un paciente a posteriori hace dolor o algún otro de esos inconvenientes, sí operarlo, pero mi punto es operarlos de entrada, que yo no sé si todos realmente a la larga requerirían cirugía. Correcto. Ahora, si tú me preguntás a mí si te llega un paciente así, si lo opero, y te voy a decir que sí, porque hay un montón de presiones que por ahí lo obligan a uno a operarlo. Ojo. Ok, perfecto, estamos claros, Mario. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Brigitte. Listo, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos por su asistencia, doctor Matar por su presentación. Nos estaríamos viendo el día lunes con una charla preparada. De igual manera, gracias a todos y finalizaríamos la charla del día de hoy. Hay una pregunta todavía. Ok. Yo quiero hacer una pregunta. Buenas tardes, yo soy Felipe Marín, estudiante de 10º semestre de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. Buenas tardes, doctor Salvador, muchísimas gracias por la presentación, me pareció muy chévere. Creo que pues para nosotros como estudiantes, obviamente deja muchas como pues preguntas abiertas de cosas que de pronto todavía no asimilamos del todo. Yo por eso quería, pues sé que hay algunos también otros estudiantes acá en la sala, quería preguntarle a usted, digamos, pues dos cosas. Uno es a usted en su concepto, ¿qué considera que es importante en el manejo, digamos, lo más importante para nosotros como estudiantes en el manejo del trauma, sobre todo cuando podemos estar pues próximamente expuestos a estar solos y tener algún tipo de trauma en columna que tengamos que manejar primariamente nosotros antes de remitir? ¿Qué es, digamos, para usted lo esencial que tenemos pues nosotros que tener claro? Y por otra parte también quisiera pues saber cómo
en qué deberíamos nosotros direccionarnos, ya que en una parte pues, de la presentación habló del futuro, en qué nosotros tenemos que estar pendientes, sobre todo los estudiantes que pues, estamos interesados en neurocirugía, para trabajarla y para poder evolucionar un poco la especialidad y en particular la subespecialidad con columna. Muchas gracias. Hola Pipo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, interesante tu pregunta. Yo pienso que ustedes en urgencias tienen que tener claro algunos conceptos y te los voy a reorientar. Primero, paciente te llega a urgencias. Tú tienes que tener claro, primero, el tipo de inmovilización que trae el paciente. O sea, eso tienes que revisarlo. Lo van a traer unos paramédicos. Tú te paras enfrente del paciente, va a venir en una tablilla, en una camilla y encima de una tabla del paciente. Revisas primero cómo está el paciente, inspección. Y hablas con el paciente si es posible y si el paciente está consciente, porque si está inconsciente enseguida va a ir a una tomografía o va para UCI, pero estamos hablando del paciente que puedes comunicarte con él. Este paciente lo miras, lo inspeccionas, revisas que esté bien inmovilizado, primero. Segundo, lo trasladas a tu camilla de urgencias. Antes de hacer ese traslado, hablas con el paciente primero. ¿Dónde le duele? Te va a decir, me duele el cuello, me duele la columna atrás, la parte lumbar, la parte de atrás. Ojo, ya con esa queja del paciente, no hay una mejor información, no hay radiografía que valga, tomografía que valga, que la queja del paciente. Entonces ya tú vas a tener una precaución doble sobre esa zona de la columna vertebral. Entonces al trasladarlo a tu camilla, vas a decir, ojo enfermera, ojo camillero, con la parte cervical. Vamos a tener en cuenta todo, pero ojo con la cervical, que es la que el paciente se está quejando más. Listo, lo pasaste a tu camilla. Vas a hacer el examen neurológico, mueva sus brazos, mueva sus piernas, a examinar los reflejos. La parte de sensibilidad es muy difícil, estás con urgencia llena, de pronto el paciente te puede decir él mismo, no, mira, siento dormida en la pierna izquierda, listo, ya con eso es suficiente, no lo tienes que corroborar. La parte objetiva sí, los reflejos, la fuerza, movilización de extremidades. No tienes que ser tan enfático en el momento de hacer una super revisión neurológica, pero sí aprenderte un examen global rápido, porque se necesita el tiempo. Y en ese momento en que tú estás haciendo eso, estás dando órdenes a la enfermera que lo vaya canalizando, que se vaya pidiendo hemograma, tiempo de coagulación, electrolitos séricos, glicemia y todo eso. Y lo vas canalizando con solución salina fisiológica. Si en tu centro están utilizando la metilprednisolona, úsala. Que se usa en las primeras 12 horas a 24 horas. Si están utilizando gangliosio, úsala. Verglusol, úsala. O sea, lo que tú creas que puedas usar. Mientras tanto, eso es lo que tienes que hacer. Posterior a eso, a ese examen vas también dando la orden. Ojo, vamos para rayos X. Le vamos a hacer traje portátil acá para que le hagan una radiografía lateral de columna cervical, una lateral de columna torácica, una lateral de lumbar, una AP cervical, una transoral de odontoides. Si tú ves la radiografía lateral y ves que todo está bien, o ya miras que hay una fractura, o sea, ya ahí sí decides qué vas a hacer. Lo que te decía, si es una lesión ósea, hay una pérdida de alineación, una fractura del cuerpo, vas a pedir una tomografía. Si bien ves ves lesión ósea, pero el paciente se está quejando y está con una monoparesia de la pierna, óyeme, debes hacer énfasis en el examen neurológico para identificar qué parte de la columna vertebral puede estar dañada. O si no, en radiología te pueden hacer un topograma de toda la columna vertebral, como lo hacemos en el centro donde yo estoy, y ahí vas a mirar a grosso modo dónde puede haber una lesión. Y ahí hacer o tomografía o resonancia magnética. Tú decides con tu médico de planta o tú mismo qué tipo de estudio puedes hacerle, adelantándole al médico que va a venir a ver el paciente, que ya es el especialista. ¿Qué cosa adicional podrías hacer? Hombre, aprenderte esta clasificación que yo di. No las indicaciones de inestabilidad quirúrgica, no. La clasificación de Bácaro del 2013. Es clasificar la fractura en tipo A, tipo B y tipo C. Ya tú sabes que la A4, que es por un estallido, cuando vas a ver la imagen de la tomografía, que te ves un estallido completo, ya tú sabes que ese es muy probablemente quirúrgico. La A1, la A2 son fracturas tranquilas, te tranquilizas tú y tranquilizas a tu equipo, mientras viene el especialista. O llamas al especialista y mire doctor, ya le hice la tomografía y tiene una fractura C, tipo C. Con ese tipo tiene que venir corriendo a ver esa fractura porque ese paciente lo más probable es que sea quirúrgico. Entonces, esas son las indicaciones a grosso modo que te puedo dar sobre el manejo en urgencia inicial como estudiante que tú puedes tener. La segunda parte no te la escuché bien, ¿me la podrías repetir? Claro. Muchas gracias por la primera parte, responde a la pregunta.
Y en la segunda parte era más, pues teniendo en cuenta que pues hay también varios estudiantes que claramente estamos interesados en neurocirugía, era más hacia dónde usted veía que pues está cambiando la neurocirugía a futuro y en qué aspectos puntuales nosotros podemos como pararle bolas para intentar ir por esa corriente y pues, digamos, seguir en el camino innovando y no estancarnos tanto pues en cosas que a veces tienden a estancarse en la medicina. Tipo, ¿me hablas de la neurocirugía en general o de la cirugía de columna? No, de columna. Ah, ok, de columna, ok. Mira, a lo que va encaminado la especialidad de la cirugía de columna hoy en día es a la imagenología, por un lado. Estamos haciendo ya pruebas con resonancia magnética a nivel de columna cervical en pacientes con mielopatía cervical para detectar tempranamente la compresión medular y ser pacientes candidatos a cirugía antes de que hagan los síntomas graves de esos pacientes que quedan bastante comprometidos neurológicamente cuando tienen una mielopatía. Estamos haciendo imágenes probando hacer tractografía de médula espinal cervical. Ayer estuve en un chat, hice esa pregunta y no hay mayor experiencia aquí en Colombia. Nosotros, con un convenio que tenemos con un hospital en Miami, Cantor Spine, estamos haciendo un estudio de imágenes con un software especial de resonancia magnética en médula cervical para tumores intramedulares con tractografía, para saber, pues, imagínate toda la información que nos podría dar eso. Podrías tú identificar en un corte axial de resonancia magnética todos los haces corticoespinales, los anteriores, laterales, posteriores de la médula espinal. ¿Qué otras cosas van hacia adelante en la columna vertebral? La parte de prótesis e implantes. Hay todavía mucha deficiencia en la parte de mantener la movilidad y la biomecánica de la columna vertebral. Entonces, se intentaron implantes en discos vertebrales, cervicales, lumbares, y la verdad eso no ha dado mayores resultados. Volvimos otra vez a la fijación normal, con tornillos transpediculares, con cajas, con placas. Eso está todavía estudiándose, está investigándose al respecto sobre mantener la estabilidad dinámica en la columna. Lo otro es el manejo de las deformidades. En eso se ha avanzado bastante, sobre todo en las escoliosis idiopáticas y con un nuevo diseño de materiales para corregir escoliosis idiopáticas. Hay un punto en la escoliosis que todavía le falta un poquito, que es la corrección de la deformidad de la vértebra apical, la vértebra en el ápex de la curva escoliótica. Eso todavía le falta. Y en la deformidad del adulto, aquellos ancianos, adultos mayores que quieren operarse por una deformidad que les produce un dolor toracolumbar incapacitante, se ha avanzado bastante. Hay discusiones si hacer abordajes anterolaterales, abordajes posteriores o combinados. Eso sigue discutiéndose, pero de todas maneras se ha avanzado y todavía falta mucho más al respecto. El otro aspecto que se investiga en Japón y en Alemania es el cultivo de células madre para tratamiento de la lumbalgia o de la enfermedad de columna vertebral degenerativa. Todavía no hay nada al respecto, no hay nada que se pueda hacer todavía con células madres en columna vertebral, ni en médula espinal, pero se está estudiando. Es todo. Excelente. Listo, doctor. Muchísimas gracias por las respuestas y por la presentación. Muy bien. Muy bien, quiero darle muchísimas gracias a todos los asistentes por participar el día de hoy. Doctor Matar por su presentación. Daríamos por concluida la charla y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Brigi, recuérdales a ellos que le vamos a mandar por correo la conferencia, el video de la conferencia. Correcto, a todos los correos que me confirmaron y a los participantes que asistieron el día de hoy se les enviará una copia de la grabación de la charla de hoy. Brigi, gracias por todo, gracias por toda tu colaboración. Gracias a todos los asistentes, les mando un abrazo. A usted, doctor.